Bueno, entonces, ¿cómo hacemos para leer de ficheros? La filosofía para leer es parecida. También voy a tener una serie de cadenas de objetos que saben hacer una parte de la operación. Entonces, es bastante parecido al anterior. Va a haber un fichero o un objeto especializado en saber sacar las cosas del fichero. Sacar datos, sea lo que sea, del fichero. Se llamará file_input_stream. Entonces, este sabe sacar bytes y cualquier cosa del fichero, pero no se especializa en sacar texto, que es lo que nosotros queremos. El input_stream_reader va a poder usar ese objeto para permitirnos operaciones de leer caracteres de texto desde el fichero. Pero, en el fondo, lo que sabe bien es leer caracteres de texto, convertir bien los caracteres, pero lo que no sabe es manejar las líneas y leer línea a línea. Y el buffer reader se especializa en irle pidiendo a este bloques, con esos bloques que ha leído del fichero, buscar dónde están los saltos de línea, cortar las líneas y dejarnos a nosotros operaciones de dame la siguiente línea, que es lo que... Entonces, en ese sentido es fácil, o sea, es parecido a desmontar el anterior. Vas a necesitar una variable de cada uno de estos tipos, construir esta cadena, tendrás posibilidades de que haya errores y tendrás que poner juegos de excepción para que si hay errores el programa pare y ya está. Nosotros provocamos un error para ver, pero nosotros si decimos que leamos un fichero que no existe, pues tenemos el programa para ya, pues tienes que analizar lo que es. Y también tenemos que usar Java.io pues, para que se utilicen los paquetes de IO que tienen estos ficheros. Entonces lo demás es parecido. Yo tengo que montar el file_input_stream, una variable, el input_stream_reader, una variable, que son una variable para tener esto, una variable para tener esto. Y al de más afuera, al que nosotros hablaremos, buffer_reader, le vamos a llamar entrar, porque es el que yo voy a leer. Entonces necesito estas tres variables. Aparte defino una variable para tener una línea de texto que voy a usar para decirle dame la siguiente línea y me la pondrá. Entonces el file_input_stream lo construyo haciendo pues new file_input_stream y le tengo que decir cuál es el fichero que quiero leer, un nombre del fichero. Lo mismo que antes puede ser una variable, una cadena que ponga ahí, puedo leer una variable del usuario y bastante eso, para que yo diga lee este fichero. Y básicamente con eso construyo un lector sobre ese fichero. Entonces, con ese lector construyo el input_stream_reader pasándole el anterior. Con ese input_stream_reader construyo el buffer_reader pasándole el anterior. Siempre es lo que me devuelve este se lo paso al siguiente, lo que me devuelve este se lo paso al siguiente. Y con eso tengo el objeto entrar, que es un objeto que tiene esta cadena construida y que me deja leer una línea detrás de él. Entonces, cuando tengo eso, lo que tengo que hacer es, bueno, si hago la función readline, me da la siguiente línea del fichero. Y la cosa es que lo que voy a hacer es ir leyendo todas las líneas hasta buscar cosas o todo el fichero. Entonces, en general, para hacer eso, lo que ocurre es que readline me da una línea cada vez. Cada vez que le llamo me da una línea. Entonces, la idea es que yo la voy llamando hasta que se acabe el camino. Entonces, para marcar que se acaban las líneas, lo que hace es que readline me va a devolver, cuando yo le pida que me lea la siguiente línea y no pueda, porque el fichero ha acabado, la idea es que me devuelve un valor que es null, que es el valor en Java de los objetos que no están definidos. Es decir, no hablamos eso cuando hablamos al principio de las cadenas, si yo hago string nombre, luego en nombre puedo ponerle pues, un valor de una cadena, un objeto, lo que sea. Si no le pongo nada, Java supone que ese valor es null, que es que no tiene ningún valor. Entonces, readline lo mismo, cuando vaya a leer y no haya nada para leer, me devolverá null. Entonces yo puedo hacer un bucle haciendo algo así. Leo la primera línea y luego mientras línea no valga null, significa que ha leído algo. Entonces lo que hago es, hago algo con esa línea y vuelvo a leer. Y hago algo con esa línea y vuelvo a leer. Entonces de este bucle saldrá cuando alguna vez lea la siguiente línea y no haya nada. Entonces significa que se acaba el fichero. Entonces eso es el bucle básico para leer un fichero lineal. Se puede leer de otra forma. Y hay bastante complejidad de objetos de estos.
Quizá en otras aplicaciones tú no quieres leer línea a línea, igual quieres leer bloques de datos, y bueno, pues hay ficheros más complicados que no son siempre líneas de texto. Pero bueno, en este curso la idea es que podemos hacer un montón de cosas almacenando ficheros con solo líneas de texto y leyendo líneas de texto. En el fondo tú cualquier valor puedes traducirlo a que lo entiendes como líneas y lo almacenas líneas. Por ejemplo, puedes hacer que cualquier operación numérica te vayas sacando los datos en líneas y luego puedes acabar de escribir. Es un poco lo mismo que hacen MATLAB y estos programas. Entonces, es un formato suficientemente flexible como para dejarnos hacer un montón de cosas. Entonces, con eso yo leería un fichero línea a línea y ahí ya pues puedo hacerlo. Ahora hacemos algún ejemplo, pero bueno, antes pensaba que había puesto otra forma fácil de leer esto. Bueno, eso lo he puesto. Vale, pues entonces la cosa es, vamos a hacer ejemplo con esto, vamos a ver cómo leeríamos, por ejemplo, el resultado del programa anterior. Bueno, de hecho, podemos hacer algo parecido a lo que sería el problema 73. Es un poco para lo que está pensando. Ahora hemos hecho un programa que tú le das, le dices, tira 1000 tiradas de datos y genera pues, todas esas tiradas en un fichero. Imaginaros que yo quisiera calcular, yo que sé, la media o hacer operaciones sobre eso. Pues ahora quiero un programa que lea ese fichero, vaya leyendo línea a línea un valor y haga operaciones con ese valor. Por ejemplo, que haga la media, que haga la varianza, que haga cualquier cosa de esta lista. De hecho, el programa 7.3 te pide eso, solo que suponiendo que los valores que hay son importantes. Ahora el dado, claro, los datos se da enteros. Pero bueno, el programa uno y otro son bastante parecidos. Entonces vamos a empezar con hacer como el 7.3, pero con las tiradas de datos. Vamos a hacer la media del programa anterior. O sea, pero no que la haga el mismo programa, sino que uno lo guarde en fichero y otro lea el fichero y haga la media. Que es lo que muchas veces pues haré. Entonces, vamos a hacer como antes, vamos a coger el programa vacío. Este lo dejamos por aquí, abrimos otro. En este ponemos el vacío y le vamos a llamar... Bueno, vamos a hacer como el del problema y le vamos a llamar stats, ya que en general genera estadísticas. Y vamos a grabarlo como stats.java. Entonces, lo que queremos hacer en este programa, ¿cómo vamos a hacer? Vamos a poner, por ejemplo, una forma simple sería que yo haga un programa que funcione así. Que yo haga Java, stats, y vamos a poner que el fichero a leer yo se lo voy a decir en línea de comandos. Le voy a decir aquí el fichero que quiero leer, por ejemplo, no sé si llamamos O o out, pues le digo el fichero y coge esto, abre un fichero que se llame así y lee los datos de ahí. Entonces, lo que tendría que hacer el programa básicamente en el main va a ser en nombre de fichero guardar esto, o sea, el argumento C. Después lo que tengo que hacer es generar todas esas líneas que he dicho antes, entrada, la variable esta para leer ficheros, a partir de este, porque quiere generarlo a partir del nombre de fichero que yo le diga. Y una vez hecho eso, lo que quiero es ir haciendo un bucle que vaya leyendo líneas desde entrada y en cada línea lo que haga, por ejemplo, sea pues leer, suponer que cada línea es un valor numérico, como antes, es decir, cada línea la convertiría en un valor v. ¿Y cómo hacemos la media? ¿O cómo
La media básicamente es hacer la suma y al final dividir por el número de los que hay. Entonces, una posibilidad es decir, yo defino una variable con la suma acumulada, le llamamos A como antes. Defino también una variable que sea el número de líneas, porque no sé cuántas va a haber. Entonces las tendré que contar. ¿Cómo puedo contar las líneas? Pues es muy fácil. Defino una variable i y en cada bucle voy sumándola y al final es el número que había. Entonces, básicamente sería eso. Tengo que llevar la suma acumulada y el número de líneas que he visto. Entonces, al principio del bucle, i lo pondré a 0. Y la suma también la pondré a 0. Y cada vez que pase una vez por el bucle, en i sumaré 1. Y cada vez que pase por el bucle, a le sumaré el valor. Y cuando acabe el bucle, porque se han acabado las líneas, a valdrá la suma de todas las líneas y i valdrá el número de líneas que ha habido. Entonces tengo la suma i y puedo dividir una por otra. Entonces al final imprimiré pues, esas dos cosas. De lo que sea. Tal y como nos plantea el programa, yo leo de fichero, pero la salida la saco por la pantalla, no la escribo en otro fichero. También podría haber hecho eso. Entonces el algoritmo sería esto, ¿no? Necesito variables para contar, poner las variables para contar a 0, generar un fichero para leer y hacer un bucle en el que voy actualizando las variables para contar mientras leo el fichero. Entonces es solo eso. Entonces, de hecho, lo mismo que antes, en realidad lo que nos conviene es no hacer tanto todo de vez, sino ir probando cada parte por separado y que todo funciona cuando hacemos una pequeña parte. Entonces, lo que podríamos hacer es preparar las variables. ¿Qué variables necesitamos? Una variable suma, por ejemplo, una variable i, y necesitamos también variables para leer, ¿no? Entonces las de leer, vamos a coger las de la plantilla esta. Por aquí habré puesto también la plantilla para leer. Entonces cogemos estas. Entonces, variables las necesitamos. ¿Necesitamos alguna más? Sí, porque también hemos dicho que necesitamos leer el nombre del fichero que nos diga el usuario. Entonces, el nombre del fichero, pues vamos a poner otra variable que se llame, yo que sé, nombre. Entonces, ahora mismo en ninguna variable hay nada. Vamos a poner que nombre sea el argumento, bueno, ahí hemos puesto argv 0, ¿no? Por si acaso vamos a compilar esto para ver si vamos bien y no hemos roto nada todavía. Stats. Sí, ya hay un fallo que es, nos dice este fallo, ¿qué querrá decir? Sí, es cierto, ya el fallo era un poco raro. Lo primero es que me he olvidado de Java C en vez de Java A. Entonces da un error, pero no es ese. Ah, pues ahora no le había cambiado el nombre de stats, pero sí le he cambiado. Ah, vale, vale. Pensaba que no había hecho esto, que se estaba quejando de que no se llamaba esto. Vale, entonces de momento va bien, no hemos roto nada, pero tampoco hace nada el programa. Siguiente cosa que tenemos que hacer, vamos a ver, abrir el fichero y a ver si podemos irlo leyendo, aunque no hagamos nada con él. Entonces, irlo leyendo hemos dicho que es hacer esto. Entonces, claro, aquí lo que queremos leer es un fichero que se llame nombre. Lo ponemos ahí, lo demás, FI está definida aquí, se usa aquí, y S está definida aquí, se usa aquí, y entrada está definida ahí y no se usa. Ahora podemos leer sobre el fichero nosotros. Entonces, lo que tenemos que hacer es, hemos dicho que vamos a hacer un bucle. Básicamente,
yo puedo, mientras pueda ir haciendo entrada.readline, es que estoy leyendo el fichero. Entonces lo que podría hacer es, bueno, hemos puesto la variable en línea para guardar lo que salga de entrada.readline. De hecho, podríamos probar solo esto. La primera línea es... Podemos hacer como más os guste, o sea, más línea o bien porcentaje S y línea. Entonces esto debería enseñarnos la primera línea, a ver si funciona. Perdón, esa no era. He compilado el que no era este. Oh. Me he colado y he puesto 2 puntos en vez de punto y coma, que parecían iguales, pero no. Entonces ahora, ¿qué pasa si hago Java Stats? Lo primero falla. ¿Por qué? Me dice que hay un error de que hay entrado de argumento 0 y no existe. Claro, no he puesto nada en el nombre del fichero. Entonces ha ido a leer la cadena y no ha podido. Si hago out, da un error. ¿Por qué da ese error? Porque ha intentado abrir el fichero out para leer y el fichero out no existe. Porque antes al final yo le llamaba un o, no out. Entonces esto es lo que pasa si intenta abrir un fichero y ese fichero no existe, no se puede leer si no existe. Entonces da ese error. En futuros cursos, pues ya veréis, lo que debería hacer es, no sé, probar a leer otro o reaccionar a eso. O aunque sea un error más claro de no existe ese fichero. Pero bueno, de momento simplemente si hago algo que es un error, pues es un error. Y si le digo un fichero que sí que existe, que es el out, el o que he escrito antes, pues me dice que la primera línea es esta. Entonces parece que funciona bien. El primer valor de ese fichero era este. Bueno, puedo mirarlo para comprobar que no había eso, así que ha leído correctamente la primera línea. De hecho, esto lee cualquier fichero. Puedo decirle que lea el stats.java y la primera línea es el todo Java y o sea, el fichero de texto bien. De hecho, puedo darle que lea ficheros que no sean de texto y ahí lo que pasa es que se liará porque en este la primera línea es, pues, hay un bloque, como no tiene líneas de texto, sino tiene datos sin más, pues bueno, ha leído todo lo que hay hasta que por casualidad ha encontrado un salto de línea. Pero si no tiene sentido, pero lo hace. Pero bueno, entonces parece que tenemos un programa que lee líneas bien, ¿no? De hecho, esa es la idea de esto. De hecho, si queréis, nadie obliga a hacer un bucle, o sea, en realidad podrías hacer algo así. Entonces esto funciona, porque lo que ocurre es que yo llamo a esta función, me da la primera línea. En fin, vuelvo a llamar a la función, me da la siguiente. Simplemente pues, puedo ir haciendo eso. Entonces eso debería funcionar. Y lee las 3 primeras líneas. Lo que pasa es que, claro, eso me vale en ocasiones muy limitadas. O sea, si yo sé lo que hay en un fichero en cada línea, podría leer así. Pero si yo quiero leer un fichero que no sé cuántas líneas tiene, mejor tengo que hacer algo que sea más automático, que sea lee hasta que se acabe. Entonces, eso lo puedo hacer con un bucle. Entonces, lo que quiero hacer es, en lugar de esto, simplemente leo la primera línea y luego hago un bucle mientras línea no sea igual pues, a null.
También de momento no vamos a hacer todo el programa, solo vamos a ver que esto funciona. Bueno, entonces, esto, ¿veis algún fallo en este? Aquí, ¿qué va a pasar? Si hacemos esto, porque este es un fallo que luego pasa mucho en las prácticas, entonces tenéis que tener cuidado. Fijaros que ese bucle, en el fondo, bueno, por probarlo, lo que va a pasar es que si yo compilo eso, o sea, así a simple vista parece como que está bien, pero claro, lo que hace es esto. Porque la línea 6, ¿por qué hace eso? Porque lo mismo que antes le tenía que haber puesto cada vez que haga una operación que incremente el valor de i, aquí le tengo que hacer que haga una operación para que vea la siguiente línea. O sea, la línea que está fuera del bucle la hace una vez. Y luego, mientras esa línea no sea inválida, imprime eso. Devuelve para comprobar la condición y imprimir. Como no le he dicho que lea una línea, simplemente imprime otra cosa. Pues aquí se queda leyendo la primera línea todo el rato. Entonces queda muy claro por qué pasa esto. Aparte también, fijaros que claro, como no le he dicho un salto de línea, pues me sale todo en la misma línea. O sea, pues fijaros que en línea, si va a darle al line, te da la línea, pero no te devuelve el salto de línea final. El salto de línea final se lo tienes que poner tú. Aunque en el fichero estaba, porque por eso te ha devuelto esa línea, cuando te lo devuelve aquí, le ha quitado el salto de línea. Te devuelve la línea sin el salto de línea. Entonces, si lo hacemos así, pues ya haría más algo como lo que queremos que haga. Entonces ha ido leyendo, pues la línea 6, parece que lee y cuando llega al final, para. Entonces, aquí es un poco incordio, claro, tienes que poner la línea 2 veces, tienes que entrar de la siguiente línea al principio y luego cada vez que se actualiza, pero no hay manera de hacerlo de otra manera. Hay bucles más sofisticados que te dejan hacer eso. Si puedes poner un bucle de condición al final, puedes hacerlo de una manera un poco más libre. Pero así a este nivel lo mejor es ver este claro. Ya está. Si queréis ir buscando las cosas, hay bucles de tipo haz esto mientras no sé qué. Entonces la opción la puedes dejar para evaluar. Y solo pondrías una vez la lectura. Pero bueno, normalmente casi es mejor eso que se repita 2 veces y quede claro, el hacerlo más rebuscado solo para indicar repetir 2 veces la línea. Entonces, ya tenemos el programa que lee el fichero y saca todas las líneas. Entonces ya hemos comprobado que funciona eso, ya hemos hecho una parte. Entonces, ¿qué es lo que queremos hacer? Lo que queremos es que haga la media o la estadística sobre estas líneas. Entonces ahora lo que tendríamos que hacer es, por una parte, dentro del bucle, lo que hay es una línea. La línea no es un entero, es la cadena. Entonces querríamos leer el valor que hay en la línea. Entonces podemos poner, de hecho esto lo podemos quitar, lo dejamos aquí por si acaso luego lo queremos volver a activar, pero podemos hacer podemos definirnos una variable, yo que sé, de momento entera, v como antes, y poner que v sea igual a interpretar eso como un entero. Entonces, ahora en lugar de poner argv, aquí lo que estamos interpretando como un entero es la línea. Entonces, esto debería imprimir el entero. Bueno, debería sacar el entero. De hecho, podemos hacer comprobación, a ver si lo lee bien. Y poner
yo qué sé, el valor es, y aquí ponemos porcentaje de, porque ahora queremos imprimir un entero, y v. Entonces este programa parece que hace lo mismo que el de antes, pero en realidad nos está haciendo otra cosa diferente. Está convirtiendo el valor a entero y asegurándose de que es un entero. De hecho, en este programa, imaginaros, bueno, voy a abrir con un editor el fichero O. Imaginaros que alguien aquí mete algo que no es un entero. Entonces, ¿qué va a pasar aquí? Que si yo abro ese fichero, va leyendo los todos y cuando le aparece el valor que no es un entero, se rompe. Entonces, bueno, eso puede suponer un problema en algunas cosas. Y ahí ya es pensar en cómo arreglarlo. Nuestra idea en esta asignatura no es usar esto, lo hemos dejado para un discurso, porque es usar el reaccionar este modo. Pero sí que podemos poner alguna cosa simple. Porque, por ejemplo, igual nos interesa, ¿y si yo puedo tener saltos de línea que no tengan un número? Por ejemplo, si quiero que funcione eso. Pues claro, aquí, si yo dejo líneas vacías, también me va a fallar. Pero claro, ha llegado un punto en que ha habido una línea y estaba vacía. Entonces esa línea no puede convertirla en entero. Entonces, eso pues depende de, en algunos programas, si queréis soportar eso, si queréis tener en cuenta eso, pues podríais decir, podría hacer que, por ejemplo, dentro del programa, dentro del while, mire si la línea es vacía y si es vacía no haga nada. Podría hacer algo como esto. Poner if línea equals, comillas, comillas. Entonces, si lo que quiero es si la línea no es. Esto básicamente es decir, lo que decíamos el otro día, esto es la expresión no. Es decir, línea equals, comillas, comillas, es cierto si la línea está vacía. Y el no es cierto si la línea no está, tiene algo más que eso. Entonces puedo hacer que el leer un valor solo lo haga si en la línea hay algo. ¿Sí? Fijaros, solo hago el procesado si en la línea había algo diferente de la línea vacía. Entonces esto se sigue cayendo si pongo X en serio, no estaría vacía y no debería entero. Pero así por lo menos puedo hacer que las líneas que están vacías se las salten, no hagan nada malo. Tener cuidado también el error. ¿Qué pasaría si es línea igual a línea de align, si me equivoco y lo pongo dentro de mí? Lo que ocurre es que si encuentra una vacía ya se pierde para siempre. Pues hay que tener cuidado con eso. Pero bueno, eso os lo decía simplemente porque en las prácticas puede que salgan esas cosas. Aquí en este programa nos daba un poco igual. Pero bueno, vamos a ver. Entonces, bueno, más o menos eso es de lo que estamos, pero lo que íbamos es que ya hemos leído el valor que hay en la línea. Si queremos hacer estadísticas, pues tenemos que mantener las estadísticas. Por ejemplo, ¿qué estadística podemos mantener? Podemos poner una variable y ir manteniendo y poner otra variable y ir manteniendo cuántas líneas hay, como hemos hecho antes. Bueno, antes hemos hecho lo de la suma. Entonces vamos a poner una variable suma, otra variable y antes de empezar el bucle podemos hacer que la suma de momento valga 0 y que i de momento valga 0. Es decir, vamos a llevar la cuenta de cuánto suman todas las líneas, de cuántas líneas hay, y para llevar la cuenta al principio la tenemos que poner que valga 0. Y dentro del bucle, cada vez que veamos un valor, pues podemos hacer. Si llegamos aquí, significa que hemos leído un valor correctamente.
Entonces lo que hacemos es I es igual a I más 1 y la suma es igual a la suma más V. ¿No? Cada vez que leo un valor, actualizo el número de líneas que he visto y la suma de las líneas que he visto. Y simplemente al final puedo imprimir la suma. Cuando acabe el bucle, tendré en suma la suma de todas las líneas. La suma es porcentaje U o D. Y ponemos también hay tantas líneas. Entonces, ahí he cometido algún error, igual sí. He puesto igual mal, no sé decir cuál. He definido la suma varias veces, parece que dice. Ah, es que ya las había puesto al principio. Estaban ya aquí y se me había olvidado y las he vuelto a poner. Entonces las quito y ya está, ¿no? Entonces ahora, fijaros que va leyendo todos los valores, los va sumando, al final sale la suma, al final sale las líneas que ha visto. De hecho, como he puesto lo de la línea en blanco, incluso aunque haya líneas en blanco, pues se las salta, no las cuenta en la suma y tampoco las cuenta en el número de líneas. Eso podéis ya arreglar esta. Y al final, una vez que tengo estas dos cosas, ya tengo la media. Si quiero imprimir la media, pues es uno dividido entre el otro y ya está. Entonces podemos poner, pues, la media es lo que sea. Suma entre I. Claro, aquí hay que tener cuidado. La media en realidad debería ser flotante. Porque suma entre I, aunque sean enteras, puede que nos haga el resultado entero. De hecho, debería poner aquí porcentaje F para que lo imprima como flotante. Pero si os fijáis, a Java, lo que se está quejando es como antes, se está quejando de que el F no es lo que les querría, porque se espera que sea entero. Pero lo que pasa es que Java, y la verdad es que la mayoría de los lenguajes de su tipo, cuando tú haces un entero entre otro entero, no supone que buscas un flotante. Si divides enteros, esperas la división entera. Si quieres que sean flotantes, tienes que hacer que uno por lo menos sea flotante. Entonces nosotros, como normalmente no queremos eso, no se sabe. En algunas aplicaciones sí quiero saber cuántas veces está contenido este dentro de esto. Pero yo lo que quiero aquí es la media como flotante. Entonces, una forma de hacer eso es, con tal de que yo fuerce que uno sea flotante, por ejemplo, multiplicando el primero por 1.0, que es flotante, ya eso se convierte en división flotante. O también, por supuesto, podría hacer llevar la cuenta de la suma como en una variable flotante y ya está. Entonces sería flotante. Y entonces con eso ya, pues, me sale, hay 8 líneas, la media es. Y ahora ya es un poco lo que pidieron las especificaciones del programa. Probablemente el que imprima algo por todo el bucle solo lo quiero para asegurarme yo que funciona. Seguramente el programa no me pida que haga eso. Entonces esto lo debería quitar. Probablemente tampoco quiera saber la suma, solo la media. Igual la media la quiero sacar en otro formato, pues un poco arreglar el resultado para que sea lo que se pide exactamente.
cerrado, me parece. Entonces, con eso pues podemos hacer un poco, pues, básicamente los cálculos que queramos. Entonces, no sé, ¿hay dudas sobre esto? Eso, he dicho antes, tienes esto. Como parte del porcentaje F, en realidad estos porcentajes F, porcentaje F, te dejan ponerle modificadores. Hay un lenguaje de eso, que lo podéis buscar por ahí. Yo la verdad es que no me sé casi ninguno, pero lo que sí que es útil es, desde las cifras, es, si pones en lugar de porcentaje F, porcentaje punto, un número y F, significa que quieres esas cifras decimales solo. Entonces, punto 2F es 2 cifras decimales. De hecho, tiene más cosas, pero normalmente no suelen ser tan útiles. Pero bueno, ese es un poco... ¿Ves? Así te sacas solo. Por supuesto, también tú puedes hacer operaciones con la cadena y tal, pero es un poco... Y bueno, ya puestos... os cuento también un detalle que iba a contar mañana, pero ya que hemos visto esto, claro, por aquí. Tenemos luego también un problema un poco con la forma de funcionar de Java para los flotantes y sobre todo por las localizaciones y el uso de coma y punto en diferentes lenguajes. Si os fijáis, cuando Java imprime decimales, pone la coma. Pero cuando estamos leyendo, es decir, si leemos números con decimales flotantes, espera que estén escritos con puntos. Porque el lector utiliza la localización estándar de inglés, básicamente espera que los números se escriban con puntos para la coma decimal. Pero en la salida sí que tiene formatos diferentes un poco según el idioma que estés y utiliza el idioma local del ordenador. Entonces, esto queda un poco raro porque al final, bueno, también puedes buscar si quieres funciones que lean con comas, pero para mí eso en general no compensa mucho. Casi lo que sí que puedes hacer es, si vas a trabajar con programas que escriban a fichero y luego lean los resultados de fichero, te interesa casi que escriban en modo inglés con punto en vez de coma y ya está. Entonces hay una instrucción simple para hacer que Java escriba los flotantes con puntos. Y eso os lo he puesto también en la referencia. ¿Dónde está esto? Aquí. De hecho, he puesto un segundo programa vacío que incluye eso. Entonces, de hecho, si queréis podéis usar directamente este segundo programa vacío y así os evitáis todos los problemas. Entonces, para que imprima los decimales con punto, hace falta hacer esta instrucción en algún punto, al principio del paso. Entonces, es locales, es de pago, y decir local en inglés. Eso es decirle que use la localización de inglés y entonces imprime los números con punto. Y para eso tienes que haber incluido este paquete, el import routing local. Entonces, si haces las dos cosas, tus programas imprimen con punto y leen con punto como hacen por defecto. Entonces, para esta asignatura, que en general muchas veces os pedimos que imprimáis con el fichero, que lo veáis para hacer estadísticas, pues casi yo haría eso automático de texto. Entonces ahora lo probamos en algún ejemplo esto. Bueno, entonces lo último que quería contaros hoy mirar un poco cómo son los problemas, de hecho intentar hacer alguno y os cuento un poco cuál intentamos hacer mañana y algún detalle más hoy. Fijaros que
En esta asignatura, en la práctica siguiente, os pediremos cosas como, imaginaros que tú vas a coger, por ejemplo, una traza de paquetes. Vas a poner un analizador de tráfico, que estos días habéis probado el web. En la práctica anterior habéis probado el WhatsApp, que habéis probado a capturar y a que os enseñe los paquetes de la red. Entonces, en las siguientes prácticas intentaremos hacer cosas con eso automáticas. Por ejemplo, tú puedes decirle a WhatsApp que vaya capturando los paquetes y te dé una lista de los paquetes con algunos datos. Por ejemplo, aquí tienes, se ha visto un paquete de esta IP a esta IP, pues, ¿qué? Con este tamaño, una línea de datos de cada paquete. Entonces puedes hacer que durante un rato esté observando la red y te saque una lista con todos los paquetes que se han visto, pues que habrá pues bastantes, incluso lo que sea, unos pocos segundos, pues hay un montón de paquetes. Y puedes querer calcular estadísticas sobre sus paquetes, pues la velocidad natural, el tamaño de los paquetes, una serie de cosas. Entonces es muy típico que vas a hacer cosas como las que hemos hecho aquí, como el programa este de leer los dados, vas a leer líneas, en cada línea haya cosas a leer para hacer cálculos, pero claro, en cada línea muchas veces lo que va a haber es más de una cosa. Yo puedo tener que cada línea haya, pues yo qué sé, el tamaño del paquete, o la dirección, otra dirección, una serie de datos. Entonces, por eso os ponía como ejemplo que intentéis hacer el 7.5, en el que yo quiero hacer un programa partido, lo he llamado por stats, que haga estadísticas de una columna. Lo mismo que hemos hecho aquí, que yo estaba haciendo en un fichero suponiendo que hay un número en cada línea, pero suponiendo que en cada línea hay varios números. Yo quiero, por ejemplo, elegir el tercer número de cada línea y hacer las estadísticas de esa columna de datos. Entonces, ¿cómo puedo hacer eso? Pues ahora intentamos apuntar un momentico cómo podría leer una sola columna y hacer cosas sobre una sola columna. Otro tipo de cosas que también queremos hacer, y seguramente haremos mañana, imaginaros que lo que quieres hacer no es una estadística tan simple como contar la media de un valor, sino imagínate que, bueno, en lugar de hacer, antes hemos hecho el que imprime tiradas de dados. En un dado tú esperas que el 1, el 2, el 3 y el 4 todos salgan por igual. Cada uno salga más o menos un porcentaje de las veces, pues una sexta parte. Pero hay distribuciones más complejas, seguramente habéis visto estadística y así. ¿Qué pasa si yo hago la suma de los dados y imprimo eso? Entonces lo que ocurre es que algunos valores salen más que otros. El 7 está claro que sale bastantes veces porque tiene varias combinaciones que suman 7 y el 2 no sale casi nunca. Entonces imaginaros que yo os digo, de estas columnas en la que hay una tirada de 2 dados, quiero que contéis cuántas veces sale cada valor. Entonces eso ya no es tan simple como hacer una media, tienes que llevar más estado interno. Entonces mañana haremos un problema de ese tipo. Entonces con los dados podéis pensar, eso no va a dejar mucho. O sea, en estadística yo puedo estar interesado en saber cuántas veces se repite cada resultado de los dados, pero puede no parecer que una medida muy útil. Pero nosotros, en cosas de la asignatura, en realidad eso lo necesitas para otro tipo de cosas. Por ejemplo, en el caso de antes, si tú estás construyendo una traza con todos los paquetes que ves en la red, quizás te vamos a preguntar, ¿cuántas veces aparece cada tamaño del paquete? Porque hay algunos paquetes de pocos bytes, otros de muchos, unos de 1500, otros de 60, pero aparecen todos por igual o algunos más que otros. Entonces, eso es independiente de la media del tamaño del paquete, no significa o no da la misma información de que cuánto se repite cada tamaño. Entonces, lo que quieres hacer muchas veces es un histograma de hay algunos tamaños que se repiten mucho, otros poco, y quiero ver eso, cuánto se repite cada uno. Entonces, eso también os pediremos que hagáis y seguramente mañana haremos un problema de ese tipo. Entonces, un poco lo que quería ver ahora en el rato que queda es, simplemente vamos a modificar el anterior. Vamos a intentar hacerlo, ¿qué pasa si los datos no están en la primera columna, sino que están en otra columna? Yo quiero leer no una línea que tiene un solo valor, sino que la línea tiene más cosas. Entonces, ¿cómo podemos hacer eso? De hecho, antes de eso vamos a generarnos datos. Vamos a probar, vamos a coger el programa de antes de los dados.
Y vamos a modificarnos para que, en lugar de escribir solo el número, vamos a poner que escriba algo como ha salido 3 o lo que sea. Entonces le hacemos que imprima, yo que sé, 1000 veces, haga una tirada de dado y la guarde en el fichero O. Ha tirado 1000 tiradas, no ha tardado demasiado. Y en el fichero O, si os fijáis, pues tenemos esto. Lo tenía puesto para que escriba a continuación, mejor voy a poner que lo machaque del todo y que no deje... De hecho, le voy a quitar también que saque por pantalla. Y eso, si yo hago esto, bueno, si yo compilo, entonces aquí tendría un fichero O que tiene, pues, ha salido 6, ha salido 2, ha salido 1. De hecho, esta es una de las cosas por las que al final os estamos enseñando programación. Porque veréis que hay cosas como estas operaciones que estamos haciendo, las operaciones parecen muy simples. Como tampoco es que poder hacer esto te dé algo que no pudieras hacer tú con una calculadora, con un Excel. Parece que tampoco estoy contando cosas que valgan para algo que no pudiera hacer. Pero en el fondo tenéis que pensar que qué pasa cuando yo puedo hacer operaciones como estas, le puedo decir que me genere 1000 valores aleatorios o le puedo decir que me genere 100.000. Entonces, por 1.000.000 tampoco tarda tanto. 1.000.000 ha tardado medio segundo o así. Entonces, claro, ya hacer operaciones sobre 1.000.000 de valores ya no es tan fácil, incluso aunque me digas en Excel o en una hoja de cálculo, vas a poder manejar algo que tenga 1.000.000 de filas, no sé, wow. Entonces, una cosa es que tengas herramientas de cálculo muy sofisticadas, pero al final si quieres hacer cálculos sobre muchos valores, tienes que ir a programártelo. Entonces, bueno, pues imaginaros que yo tengo, la operación que voy a hacer es muy chorra, pero tengo pues 1.000.000 de valores guardados en ese fichero que están ahí y además su formato es un poco malo. Entonces quiero hacer la media de eso y, claro, mi programa de antes tengo que modificarlo para que lea en lugar de, suponga que la línea es un valor, lo que tiene que hacer es la línea interpretarla como columnas. Hay 6 columnas y yo quiero coger la tercera columna. Entonces, ¿cómo hago eso? Vamos a modificar nuestro programa de antes, el stats. Se ha activado. Vamos a activar el... Vamos a utilizar el stats, que básicamente ahora lo que hace es ir leyendo un fichero y cada línea interpretarla como que es un número entero. Entonces no vamos a cambiar el que abre el fichero, mantiene el número de líneas que ha leído, la suma de las líneas que ha leído, eso no lo vamos a cambiar. Lee un valor, ahora ya no podemos leer la línea como un valor, lo que tenemos que cambiar es eso. Entonces el programa va a abrir el fichero, empezar el bucle y leer línea a línea. Entonces lo que vamos a cambiar es qué es lo que tiene que hacer por cada línea, en lugar de leer un valor y interpretar ese valor como un entero. Pues básicamente lo que ahora tendré que suponer es que la línea es una cadena de texto que tiene columnas. Entonces, lo que dijimos el otro día, una cadena de texto que tiene columnas, que está separada por espacios, yo le puedo, si tengo en una línea esto, lo que puedo hacer es línea
punto split para que rompa la línea por el valor que yo le diga. Entonces, si le decimos split con espacio, lo que hará es cortar las líneas con los espacios y me devolverá un array. Entonces, si hago eso, tendría un array con las palabras que hay en la línea. Entonces vamos a hacer, aparte de tener una cadena para la línea, tendremos un array de cadenas con las palabras, o columnas, o como queráis llamarlo. Vamos a llamarles calls, de columnas. Entonces, este array de columnas lo voy a llenar cada vez que tenga una línea. Entonces, cuando estoy aquí, tengo una línea y he decidido que la línea no es vacía, o si queréis lo de la línea vacía lo podría quitar, el programa nunca va a generar líneas vacías. Voy a hacer línea.split y esto me dará pues las columnas. Entonces, en principio, en la mayoría de calls tendré un array con cada una de las columnas que hay en la línea. Entonces, simplemente lo que tendría es que la columna 0 sería la primera palabra, la columna 1 la segunda y así. Entonces, lo que tengo que hacer es coger la columna 2, en lugar de convertir a entero la línea en general, lo que voy a convertir a entero es la palabra o la columna. Entonces, ¿cómo era el fichero? Esto sería la columna 0, esto sería la 1 y esto sería la 2. Entonces tengo que coger la columna 2. Entonces compilo el stats. Es que le he llamado calls. Aquí le he llamado calls y aquí le he llamado solo call. Entonces, ahora lo que tenemos que hacer es Java stats con el fichero O. Bueno, vamos a poner por fases, como hemos dicho antes. Primero vamos a poner que imprima la columna 2, a ver qué es lo que ha leído. Vale, el error era este, que no me he dado cuenta. No he puesto aquí el espacio, entonces está cortando por... En lugar de estar separando la cadena por espacios, no sé muy bien por qué la está separando. Probablemente por letra a letra. Y entonces la segunda letra es la A. Entonces ahora sí que va por buen camino. Lo que pasa es que como he imprimido esto, pues me va a sacar todos los valores. Vamos a quitarle eso. Y entonces ahora, pues me ha dado casi nada de hacer el cálculo y me sale la media 3,5, que parece lo que se espera. Entonces, básicamente, pues eso es un poco lo que os quería contar, que veáis que al final
esto os da la capacidad de hacer operaciones sobre montones de valores rápidamente. Y un poco que veáis un poco esta forma de programar. En general, programar las cosas de forma ordenada y probar, normalmente, al principio, cuando los programas al principio importa sobre todo eso mucho, cada cosa nueva que le pongas al programa, prueba a ver si funciona y si hace lo que tú crees que hace, pues porque todos nos equivocamos fácilmente y si modificas poca cosa y cambias y miras, encontrarás el error. Si modificas un montón de cosas, tardarás mucho en encontrar cuál es el error. Entonces eso, si no sé si tenéis dudas sobre esto, si no, pues lo dejaríamos aquí. Mañana habrá otra sesión de 1 hora, en la que haremos un poco el programa de los programas y luego la práctica de esto, pues para que